Hola, muy buenas tardes. En un programa del grupo Mandrágora, del programa La Lotería, como cada miércoles. Hoy, pues primero me permito hacer la presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes, licenciada Angélica Santana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Rosalío. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Medina. No escuchó. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Matías. Buenas tardes, bienvenido el invitado Mario Munguía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Miguel Santana. Buenas tardes, maestro Antonio Vázquez. Bueno, pues voy a hablar con el autor del libro La política y el poder para el bien social, con el autor de nombre Mario Munguía, quien me honra en presentarlo por ser mi paisano. Mario Munguía nació en Jungapeo, Michoacán, en el año de 1957 y de niño emigró para Naucalpan, Estado de México. Es licenciado en filosofía, es egresado de la FES Zacatlán en 1983. Fue profesor de telesecundarias y colegio de bachilleres. Se jubiló en 2015. Escribe poesía, novela, cuento, ensayo, obra teatral y pedagogía. Bueno, pues nuestro amigo Mario ya goza del fruto de su trabajo, como lo es su pensión, como muchos de ustedes, ya que la licenciada Angélica, el doctor Alejandro y su servidor todavía tenemos que seguir trabajando. Qué bien por ustedes que ya gozan de una pensión. Pues disfrútenla y disfruten ese momento de disfrutar de su trabajo. Bueno, pues la dinámica va a ser de 5 minutos por cada tema. Hay algunos compañeros que les tocaron 2 temas. Tienen 10 minutos por ambos temas para hacer preguntas en relación del libro que en este momento voy a mostrar en la pantalla, del libro de Mario Munguía, para hacer preguntas del tema que les tocó, y para que también durante esos 10 minutos Mario pueda dar respuestas a cada una de las preguntas o de lo que gusten ustedes hacer algún comentario. Y así nos vamos a ir ya al final. Vamos a tener una ronda de 1 minuto o 1 minuto y medio cada uno para las conclusiones, para solamente de esta manera pues abarcar lo del libro. Bueno, pues dejo los micrófonos en voz de el doctor Alejandro, que es al que le tocó el tema de la política. Tiene la palabra, doctor Alejandro, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, señor Mario. Me tocó el tema
¿Tienes problemas con el internet, doctor? No, se escucha entrecortado. Si no, en lo que se te restablece, pasemos con el otro tema. Bueno, sí, adelante. Bueno, doctor Alejandro, vuelve a reiniciar y seguimos con el otro tema y ya vemos ya contigo. ¿Quién le tocó el tema del poder? ¿Quién tiene el tema del poder? Ok, ¿a quién le tocó el del gobierno? A mí, a ver, te oigo perfectamente. Muy buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, Mario. Me da mucho gusto que personalidades como tú, ¿verdad? En el bienestar de nuestro pueblo de México, escribas algo sustantivo, algo bueno. A mí me comentaron el primer tema del gobierno, por lo que lo puedo ver en un pequeño tema. El gobierno es la pregunta. Estas clases sociales muy bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación hecha y felicitar al equipo que colabora en este programa para poder difundir a través de la radio de Zitácuaro, pues el ensayo La política y el poder para el bien social, que pues vamos a comentar en esta hora. En el caso de el gobierno, históricamente ha servido, digamos, a la clase política y económicamente en el poder. Quiere decir, no solamente, digamos, a los poderosos, a los capitalistas, a los inversionistas, sino que a lo largo del siglo XX y este par de décadas, el gobierno no logró hacer un giro, digamos, a la izquierda, en el sentido de que su política de gobierno y su política económica pudiera empezar a favorecer pues una parte a la clase media y otra parte a las llamadas clases bajas. A partir del 18, como es conocido de los radioescuchas, al poder llega a Palacio Nacional un gobierno democrático que se inclina un poco hacia las clases trabajadoras para darles un salario mínimo que va un poquito en aumento, que está lejos de satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, pero que cambió ligeramente la política y la economía del gobierno para ir favoreciendo a la sociedad. Con esto quiero indicar que el gobierno debería de servirle a toda la sociedad, pero sirvió solamente a la clase política y económica dominante, como lo conocemos tradicionalmente, y requiriera una visión de largo plazo y una política nueva para que el gobierno empiece a hacer a la sociedad entera en términos de bienestar. Ahora, ¿hasta cuándo? Dado que este gobierno ha iniciado una política diferente que busca el beneficio social y económico de sus habitantes,
Por el momento se contempla que se mantendrá en los próximos 20 o 30 años este tipo de gobierno y este tipo de política. Sin embargo, de preferencia sería que el gobierno tuviera una política que favoreciera a la sociedad de manera más permanente a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, eso está todavía en juego en términos históricos y políticos. Habría que ver de qué manera llega este principio de gobierno, este principio de bienestar para la sociedad, en los nuevos gobiernos que empiezan a llegar a partir del 2021, no solamente en Michoacán, sino en el resto del país. Esa sería más o menos la respuesta. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias, Mario. Sí, doctor Alejandro, si ya estás listo con el audio, adelante. ¿Ya se escucha bien? Sí, más o menos, sí. Adelante. Bueno, buenas tardes, señor Mario. A mí me tocó la política y todos sabemos desde la antigua igual que el pueblo, ¿sí? El pueblo. En su libro da a entender que los gobiernos que han no han sido capaces de darle al bienestar al pueblo ni su forma de vida, pero se dirige realmente al sistema capitalista. Pues lo que es que está a la par con el sistema capitalista. Los sistemas políticos que comulgan con el comunismo, el socialismo y las dictaduras monárquicas. Y vemos que hay países que tienen el sistema socialista, pues van de acuerdo, van bien. Hay países con el sistema comunista que lo hacen muy bien, Rusia, como China, como Cuba, hicieron su sistema comunista para que se basaron en el capitalismo de Carlos Marx, que era de todo al proletariado, o sea, a la prole del pueblo, y no fue así. Y ahora estamos viendo que el sistema que se generó lo sacaron a la fecha 34, cuando llegan al poder, hasta 70, hacer un tipo de política social, y se le conoció el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque había un crecimiento porcentual anual. La inflación no se debía mucho de dinero. Entonces fue un sistema político a la gente, al pueblo. Se inauguró el IMSS, el ISSSTE, el CANAM, muchas del POLI, instituciones que actualmente están presentes, fueron llevadas a cabo en los años 36 hasta después, por desgracia, nos cayó la plaga de tecnócratas, Miguel de la Madrid, después de los atentados neoliberales que vendieron todo, bancos, los cuates de México, bancos de Mex a sus cuates, regresando a la forma, pues, por demás sistemática. Ahora, como usted comenta, estamos en el sistema de gobierno que poco a poco ya está dándole poder con
unirse con la extrema derecha, siempre hay que el sistema ahora sí es benéfico para el país. Por menos cuánto. Gracias. Muy bien, voy a tratar de comentar la política y bueno, lo relacionaste muy bien con la pregunta anterior acerca del gobierno. Mencionaste que, por ejemplo, hacia los años 70, inclusive un poquito los 80, todavía la vida de los mexicanos, su empleo, su salario, les permitía tener mejores condiciones de vida. Decía alguien por ahí de Michoacán la semana pasada en comentarios en otro programa que les alcanzaba lo suficiente para vivir y hasta pasear por el país, aparte de ir a las escuelas y estudiar. También llegaste a mencionar, digamos, que a partir de los 80s hasta los años más recientes, la política, pues, no solamente fue neoliberal, sino que enriqueció, pues, a los capitalistas y a los hombres del poder más elevados en términos de riqueza, en términos de obtener los mayores beneficios de la política de este país. Y ya entrando en materia en relación a la política, pues los mexicanos tienen años manifestando que lo que más les interesa son políticos que sí sirvan al país, políticos que lleguen al gobierno, pero que su política, su labor, su servicio sea para el beneficio social, sea para el bienestar de la gente, considerando que el bienestar pues es la satisfacción de las necesidades básicas. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de salario, de salud, de vivienda, de educación, de alimentación, de recreación, por decir las necesidades más apremiantes de la población. Y esto implica para las personas, para los hombres, las mujeres que están en la política nacional, que pues cambien su mentalidad para dedicarse a esta profesión, a esta vocación, con la finalidad última de que empiecen a beneficiar a los ciudadanos, a los habitantes de todo el país, de cada estado, de cada municipio. Es el mensaje del ensayo y espero que vaya siendo recibido por los diferentes políticos que quieren acercarse a la sociedad, que quieren llegar al gobierno en este país, ¿no? Esos serían los comentarios. Gracias, Mario. Gracias. Vamos con el tema. Aquí son dos temas. Es el funcionario que le tocó al doctor Miguel Santa Anna. El funcionario. Y me recuerdas que otro tema te tocó, doctor Miguel. El poder. El poder y el funcionario. Ok. Buenas tardes nuevamente, maestro Mario. Yo sí quiero, bueno, me llama mucho la atención el título del libro o del ensayo, porque realmente pues se supone que la política y el poder establecido por la política en México pues es precisamente para eso, para el bien social. Entonces, también me llama mucho la atención, desde luego no estoy cuestionando el título, me parece un título muy interesante. Lo estoy diciendo porque sirve como referencia de que precisamente qué es lo que se ha hecho durante 90 años o prácticamente 100 años después de la Revolución Mexicana. ¿Qué se ha hecho con la política y el poder? ¿O qué han hecho los funcionarios con la política? Al parece que lo que han hecho es desvirtuar a la propia política. Y esto,
pues es muy preocupante y es muy grave, porque si hacemos un recorrido por todo. Perdón, perdón. Las ideas que nos has expresado son una reflexión muy importante para comprender, digamos, no solamente el poder, sino también el servicio del funcionario en el país. Para ir contestando la pregunta que haces, aquí en Naucalpan, el municipio va a tener una escuela de formación de los funcionarios. Está inaugurada de manera formal, todavía no empieza a impartir sus clases. Y en estos días en Oaxaca también hubo una reunión entre lo que es gobernador y el Instituto de la Función Pública de la Federación, pues precisamente para preparar a estos funcionarios en su labor de servir a la sociedad. Obvio, se va a requerir que se extienda, ¿no? A todo el país, y esperemos que este trabajo no se alargue demasiado en el tiempo,
para que tengamos políticos que realmente es un tema que me dieron la oportunidad de exponer o de preguntar, ¿sí? Y se relaciona con el poder y con los funcionarios de nuestro gobierno. Realmente es muy preocupante, ¿sí?, hacer una reflexión sobre esto, porque en el transcurso de la historia de nuestro país hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo sobre política, sobre poder y sobre los propios funcionarios. Y se ha desaprovechado. Realmente en la actualidad nos estamos dando cuenta, ¿sí?, de que el funcionamiento de los gobiernos a partir de la Revolución Mexicana, ¿sí?, dejaron mucho que desear. Realmente el aprendizaje que nos deja todo eso pues sigue siendo un aprendizaje muy limitado. No podemos nosotros decir, o no podemos de alguna manera felicitar a todos estos gobiernos, ¿sí?, que hemos tenido en la trayectoria de ese lapso de tiempo, que prácticamente son 100 años. Entonces, han abusado del poder, ¿sí?, nuestros funcionarios, nuestras autoridades, las personas que llegan a ocupar cargos, pues o no han entendido realmente qué es tener espíritu de servicio, porque no dan un servicio a la gente, realmente se sirven ellos. Si nosotros analizamos, ¿sí?, la palabra funcionario es lo que quiere decir que son personas que tienen que ejercer una función, que tienen que hacerse por la moral, por la ética, por aspectos del derecho, por aspectos legales, ¿sí?, y que la única finalidad y propósito que tiene el funcionario, ¿sí?, es el del servicio. ¿Lo han entendido así? Entonces mi pregunta, maestro Mario, ¿existe la posibilidad de que exista una formación, ¿sí?, para funcionarios públicos, una formación, una escuela donde se someta a exámenes de oposición a los futuros funcionarios, independientemente de la categoría o del cargo o del rango que vayan a ocupar en el gobierno? Porque parece ser, ¿sí?, que hasta donde vamos, ¿sí?, seguimos teniendo muchísimas deficiencias. Entonces yo hago esta pregunta porque para ejercer cualquier actividad, ¿sí?, se requiere que el abogado, ¿sí?, haga un examen profesional, que el médico haga un examen profesional, que esté sujeto a un programa de actividades, ¿sí?, a cursos de capacitación, y así como cualquier profesionista, todos tienen esa obligación de presentar esos exámenes. La pregunta es, ¿por qué los políticos no tienen, ¿sí?, que hacer ese tipo de exámenes, o por qué no tienen que estar sometidos, ¿sí?, a la presentación de todos esos conocimientos? ¿Para qué? Para que los resultados que den cuando ya estén haciendo su ejercicio profesional sea el más adecuado, ¿sí?, para ellos y para la sociedad a la que supuestamente están sirviendo. Esa sería mi pregunta, maestro Mario. Gracias. A ti. En el caso de la propuesta que nos haces, seguramente en los años venideros el gobierno en turno va a tener la necesidad de recogerla para que tanto gobernantes, funcionarios y políticos estén preparados con la política que se está proponiendo, una política de bienestar para la sociedad, y que en aras de una ética y también de un derecho, como lo estás mencionando, ellos estén sujetos también a una ley, la ley de que su labor política sea para servir a los ciudadanos y habitantes. Pues en el siglo que nos comentaste, la política y el poder sirvió para generar una tremenda desigualdad en la sociedad, una tremenda pobreza que ahora la pandemia incrementó en 15-16% y que no vamos a poder resolver en unos cuantos años.
pero lo importante es que ya se está planteando, por lo menos en términos de ideas, que requerimos funcionarios, políticos y gobernantes que sean capaces de brindar el bienestar a nuestro país, para ser otro país, para tener otra política, para darle a la sociedad la igualdad que no se le dio a lo largo del siglo XX, y también para llevarlo pues a un buen vivir, por decirlo en pocas palabras. Esa sería la respuesta, y te reitero que en el caso de Oaxaca hubo una reunión entre el gobernador y el Instituto de Función Pública aquí de la Federación para preparar a sus funcionarios. Y aquí en el caso del municipio de Naucalpan, la presidenta municipal inauguró una escuela para formar a sus funcionarios, que está por dar clases, no sé, el año que viene. Gracias. Muchas gracias, maestro. A ti. Gracias, maestro. Bueno, pues ahora seguimos con el tema de la economía y la sociedad. Si mal no recuerdo, que le tocó a la licenciada Angélica. Sí, adelante, Sí. licenciada. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Pues, muchas gracias, maestro Munguía, por su, pues su atención del texto. Y felicidades por este texto, porque, pues, para empezar, el tema es un tema, en lo que muchos de repente pensamos y externamos en nuestros círculos más cercanos, pero que en realidad pues pocos se ponen a escribir al respecto, y eso es muy, muy loable. Muchas gracias. Me encantó del texto, que es un texto que está dividido como en grandes temas importantes. Eso hace como muy didáctica su revisión. También me gustó mucho esta parte donde incluye no solamente al hombre, sino también a la mujer, que por cierto pues no somos minoría, ¿verdad? Somos más de la mitad de la población. Si hablamos solamente de México, si hablamos del mundo, pues todavía más, como coadyuvantes del bienestar, ¿no? O sea, mujer y hombre tenemos que participar. Parece que todavía en el todavía en el año 2021 cuesta trabajo en algunos sectores esto, pero bueno, qué bueno que lo incluye. Y también me encantó que incluya la parte de la sustentabilidad, o sea, un gobierno, o sea, no puedo más que estar de acuerdo con usted en la mayoría, en el sentido de un gobierno que genere una economía, que genere bienestar, una cultura que genere seres humanos, y que no dañe al ambiente, ¿no? Que sea sustentable, que sea bienestar para la sociedad, para, por y desde la sociedad, ¿no? O sea, donde un diálogo que construya a través de hombres y mujeres. Sin embargo, tengo una inquietud respecto a todo su planteamiento genérico, ¿no? Yo lo vi como muy macro, como un sistema, el sistema capitalista que impera pues en gran parte del mundo, ¿no? Son pocos los que se han tratado de escapar de este sistema, y por cierto les ha ido a algunos pues muy mal, y vemos el ejemplo de Cuba, y digo que le ha ido mal porque funcionar con un bloqueo de 5 décadas o más, pues es de héroes, ¿no? Porque el que te tenga bloqueado un país como Estados Unidos, y encima de eso saques a los mejores deportistas, y encima de eso tengas un nivel de médicos muy alto, bueno, eso es de héroes. Pero bueno, hablando del sistema capitalista, yo lo que reviso en su planteamiento genérico es que usted apuesta porque este mismo sistema logre cambiar y logre hacer que sus grandes grupos que han generado tanta desigualdad de la que usted habla, ellos como que hagan un examen de conciencia y en un acto de buena voluntad digan, no, esto no le está funcionando al mundo, tenemos que cambiar y tenemos que dejar de producir solo por lucro, y los excesos tienen que ir al bienestar de todos, de la mayoría. Pero yo, bueno, la pregunta concreta, y es que soy un poco escéptica al respecto,
¿Cree usted de verdad que un sistema que ha coadyuvado, que se ha nutrido de la riqueza de los trabajadores, porque el que genera la riqueza es el trabajador, usted cree que este mismo sistema en algún momento va a decir, sí, ahora quiero repartir más equitativamente mis riquezas y ya me di cuenta que estoy acabando al planeta? Y ¿usted cree que esto va a suceder? ¿Que ese mismo sistema puede cambiar y que para tener un mejor mundo tendríamos que seguir con ese mismo sistema? Esa es mi pregunta. Sí, había algunos comentarios previos. Decía un maestro de Jungapeo que era muy aventurado lo que yo decía, quizá tenía que ver con esta propuesta, pero yo estoy hablando de una política. Y en ese sentido, es la política que hay que hacerle al mundo y es la política que hay que hacerle a este país, que debemos de buscar entre todos el bienestar para los mexicanos. Y bueno, como el sistema económico es capitalista, el que ha generado la riqueza para unos cuantos y que ha generado la pobreza para, digamos, una inmensa mayoría de los habitantes, la política consiste en hacerles esta propuesta, porque no solamente llegaron a la desigualdad y a la pobreza, sino también a la violencia, a estas 4 décadas de pues que no sabemos qué hacer los mexicanos para poder vivir en paz, con tranquilidad, para salir a trabajar, para salir a ganarnos el pan y poder satisfacer nuestras necesidades económicas. Es una política que le plantea al gobierno que tiene que actuar para satisfacer las necesidades de los mexicanos, que actualmente lo que ganan los trabajadores pues no les alcanza para vivir. Es una política que también les va a plantear a los empresarios esta propuesta. Y bueno, como política, quizá ya la vimos en algún capitulito, es una política de diálogo, de reflexión, ir viendo cómo vamos a caminar juntos para lograr el bienestar para nuestra sociedad, porque en algún lado del ensayo se plantea que la violencia social, la violencia política que hemos vivido medio siglo, pues no nos ha llevado más que a vivir una guerra civil, una guerra social entre nosotros, donde seguimos perdiendo vidas, donde nos siguen pasando cosas, y que únicamente el bienestar puede ser la solución a nuestros males sociales, inclusive políticos y económicos. Es por eso que también, si acudimos al pensamiento de los empresarios mexicanos, ellos están por el bienestar. Ya nada más es cuestión de ver cómo logramos ese consenso en el gobierno, ese consenso en los empresarios y en la sociedad para que nos encaminemos hacia allá. Es una política que no nos va a llevar no solamente unos años, que nos va a llevar no solamente unos lustros, sino que es inclusive a largo plazo. Te doy algún dato. El gobierno democrático que llega, digamos, a Palacio Nacional en el 2018 ha sido un proceso largo de una lucha de la sociedad por 50 años, ¿sí? Y entonces, a sabiendas que ahorita lo que se nos propone es el bienestar y falta mucho camino para que ese bienestar llegue realmente a la sociedad mexicana, es la propuesta que mantendría yo para llegar a algún lado para este país y no sé, inclusive en el mundo. El sistema capitalista no puede tener un cambio, digamos, total o radical, ¿sí? La pandemia nos acorraló en el mundo, nos puso contra la pared y nos hizo ver que las riquezas más grandes, que los poderes más fuertes del mundo, de México, valíamos nada. Y entonces que la existencia valía por sí misma y es una política de bienestar por la vida, ¿sí? A eso le apuesto. Okay. Gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con los otros 2 temas, que es la cultura y qué, y la razón.
¿A quién le tocaron juntos? ¿Qué tema le tocó, Matías? La cultura, Víctor, la cultura. ¿Y nada más la cultura? Sí, nada más ese me dice. Ah, caray. Bueno, adelante, maestro, con su tema. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Mario Munguía. Gracias por permitirnos tener acceso a su obra, La política y el poder para el bien social, en la cual yo entiendo que la misión de esta obra es por una sociedad digna, justa y humana. Eso nos conduce a un criterio de un país que busca una vida nueva. Las páginas de su libro nos hacen una invitación a la reflexión, y yo acepto la invitación del hombre sencillo y pensante. Esto me lleva a hacer un análisis de los viejos paradigmas que dieron como resultado un país pobre e ignorante. En términos médicos, un país diabético, porque sufre de pobreza y hambre en medio de la abundancia, y los viejos paradigmas sirvieron para producir los pobres más pobres y los ricos más ricos, porque la política y la economía no se pusieron al servicio de la sociedad. Ahora, ¿qué se necesita para un cambio de paradigmas? No que produzcan el efecto contrario, sino que produzcan un desarrollo equilibrado en todos los órdenes de la vida de un país. Así, tenemos que hablar de cultura. Hablar de cultura es hablar de humanismo, y esto se tiene que lograr elevando el nivel de conciencia de la humanidad y particularmente de nuestro país. Me voy a permitir compartir con ustedes una vivencia que tuve el día de hoy en la mañana mientras desayunaba. En la televisión entrevistaron a una persona en la Basílica de Guadalupe. Obviamente no llevaba cubrebocas, no llevaba ninguna protección, y la persona que la entrevistaba le dijo: oiga, ¿usted no teme a un contagio? Ya ve cómo está la pandemia y toda la situación, y dice: no, yo no temo a un contagio. ¿Por qué?, le dice la persona que lo estaba entrevistando. Porque me protege Dios y la Virgencita de Guadalupe. Entonces, pues, ese nivel de conciencia es el que priva en nuestro país. Obviamente no es en todos los niveles ni en todas las clases sociales, pero también eso nos lleva a una reflexión. Si queremos provocar un cambio en los demás, si queremos provocar un cambio en la sociedad, si queremos provocar un cambio en el país, primero tenemos que cambiar nosotros, para que en automático se dé un cambio en el ambiente exterior a nosotros. Ese es mi comentario, lo dejo en esos términos. Gracias por su atención, maestro. Gracias a todos los panelistas. Es cuanto. Gracias, sí, pues aprovechar el tema de la cultura, tendremos que irnos a estos 2 años del gobierno democrático, y también tendremos que mirar a los años que vienen, para ir generando esta cultura por otro gobierno, por otra política,
donde el ejercicio del poder sea para el bienestar para la sociedad. Hemos dicho que este bienestar que actualmente da el gobierno federal pues es limitado, es mínimo, que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una familia, y que va a requerir pues una política económica que sea destinada para la satisfacción de estas necesidades básicas, que además van a incluir el agua, el gas, la luz y el internet. Recuerden que hoy el internet, tenemos internet o no nos educamos, ¿sí? Si nos educamos es porque necesitamos internet, y como el internet todavía no llega a ser gratuito en todo el país, pues nuestros estudiantes no pueden tomar sus clases, por decir algo. Y entonces esta cultura había que agregársela, proponérsela a los funcionarios, a los políticos, a los gobernantes. Este espacio pues para mí ha sido muy interesante porque nos permite el diálogo, nos permite el intercambio de ideas, y donde estamos poniendo a debate este tema del bienestar para la sociedad mexicana, y donde esta cultura por el bienestar yo creo que puede ir escuchándose en cada municipio, en cada estado y posiblemente en toda la república, ¿no? Aspiramos a otra cultura, pues decías tú, una cultura humanista, una cultura por la vida, una cultura que nos dé el derecho a vivir mejor, para decirlo en pocas palabras. Gracias. Gracias, maestro Mario. Gracias. Maestro. Sí, maestro Toño, adelante. Le tocó el tema de la moral, no, de la moral y de la razón, ¿no? Creo. Así es. Sí, adelante, maestro. Bueno, pues en principio, buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Me da mucho gusto que te atrevas a hacer en tu libro una especie de esta denuncia, porque pocos autores lo hacen. Realmente lo que buscan es la fama, pero no son propositivos. Al hablar de la moral, estamos hablando de un conjunto de virtudes y de buenas costumbres que no se aprenden en la escuela, no se aprenden en el mismo seno del hogar, en el seno de la célula familiar. Y lamentablemente vemos que la inmensa mayoría de los políticos carecen de ese concepto de moral. ¿Cuántos actos inmorales no se les han observado como gobernantes, tanto a nivel estado como a nivel presidencia municipal, a nivel diputación, a nivel senaduría y a nivel incluso de presidencia nacional? Tal parece como que éramos a un gobernante, como gobernante a un patán. Hay muchos que han dejado mucho que desear con esa imagen negativa que nos han dejado, no solamente aquí, sino en el propio extranjero, en donde se les ve pasear con X o Y personajes que manchan su imagen y la de México, en lo que se les ve gastar manos llenas, sabiendo que ese dinero no es de ellos, no es del pueblo. Es una malversación terrible, una imagen terrible que se ha observado de muchos políticos, de muchos gobernantes. ¿A qué grado llegan los políticos? Muchos políticos, no todos, de decir que quieren ser políticos para dar el gran salto, ¿no? Para ellos es lo máximo, ¿no? Ser políticos para tener fines, ganancias. Y para el mexicano realmente es la vergüenza nacional soportar esos actos inmorales, actos que incluso no tienen castigo porque se buscan muchas
pues, para poderlos castigar, y con tristeza también vemos que se van escapando poco a poco, son al extranjero, son perseguidos políticos, son perseguidos por la justicia, pero a muy pocos se les ha aplicado la justicia. Y claro, durante la razón, piensan ellos que están en su razón, pero no saben que la razón se da en base al respeto, hacia el respeto y la moral justa. Yo creo que han llegado a un grado que dicen que los actos inmorales nos hacen muy endebles, pero hay tanto cinismo en muchos que a veces si tuviera como el agua en aceite. Entonces, así mi pregunta sería: ¿qué crees que se pudiera hacer para realmente hacer valer la moral de un político, para hacer valer que haya respeto hacia los ciudadanos por parte de tantos políticos que encuentran los inmorales y otros de respeto? Sí, comparto, digamos, las ideas que nos has comentado. Igual ya lo mencionaste, o sea, lo que le proponemos al gobierno es que tenga una moral dedicada al bienestar de la sociedad. En el caso de lo que es la sociedad, también es lo que se le propone, esa moral para el bienestar de los mismos habitantes y ciudadanos. Es una moral, es una ética que significa el bienestar. Yuitza ya menciona anterior de las necesidades básicas, y tú acabas de mencionarlos, uno de los valores, uno de los principios para darle a los mexicanos una existencia humana, una mejor vida, y también tener satisfechas sus necesidades. Una de ellas es la justicia, otra va a ser la igualdad, otra va a ser la libertad, otra va a ser la paz, otra va a ser la soberanía, y otro va a ser la seguridad, que también van a ser partes del bienestar. Entonces, si nos vamos a la justicia, se va a requerir una reforma del Poder Judicial, donde los funcionarios tengan que acatar la ley para poder otorgar el bienestar a la sociedad mexicana. Hasta donde vamos en este momento, por el comentario de alguien que conoce acerca de las leyes, la actual reforma judicial de este poder no le va a dar la justicia que requieren los mexicanos para sentirse en paz, sentirse con derecho a una mejor existencia. Y esta justicia también tiene que ver por una ley que le otorgue este derecho al bienestar a los ciudadanos y habitantes. Seguramente se pueda comentar, bueno, es que el bienestar está en la Constitución, el bienestar está en las leyes, pero se va a requerir una reforma que permita ampliarlo, que permita otorgarlo. Te mencionaba en un comentario a uno de los temas anteriores que va a ser un proceso largo, históricamente no es a corto plazo. Lo mejor para los mexicanos que esto ocurriera en varios años, pero ustedes lo saben mejor que yo, que el país no está en condiciones de asegurar el bienestar a sus habitantes, pero pues estamos ya en el tema, estamos en la búsqueda de esta moral. Haría yo algún comentario un poquito no particular. La reflexión y el diálogo y las iniciativas deben ser de los ciudadanos, deben de surgir de los grupos de la misma sociedad, pero también se trataría de conversar, de intercambiar con los funcionarios, con los políticos y los gobernantes este tema del bienestar, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Gracias. Bueno, pues tal parece que me toca mi turno. Si no quedó algún otro tema por ahí pendiente, me toca mi turno hablar del
del derecho. Oh, mejor. El derecho. Yo aquí veo, maestro Mario, que en tu libro haces algunos comentarios en la cuestión de para qué sirve el derecho, que el derecho puede tener más beneficios. Dice, en la sociedad el derecho de la burguesía y el capital se imponen por encima del bien social y la satisfacción de las necesidades humanas. Hacías ahorita hacías alusión a que que se puede decir que en la Constitución están consagrados los derechos de las personas, lo que son los derechos humanos, pero también referías que con la reforma del Poder Judicial, que se requiere una reforma al Poder Judicial, porque la que está no le garantiza nada a la sociedad. No sé a qué sea la referencia en que esa reforma no le garantiza nada, porque bueno, la función del Poder Judicial es la administración de la justicia. La función del legislador, del político, es legislar con leyes que sean un poco más benevolentes, las que se puedan. En el derecho penal no cabe tanto la benevolencia, en el derecho penal no caben ni los abrazos ni los besos. En el derecho penal es la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque si en el derecho penal nos vamos a poner de que, pues oye, pues te robó, pues dale un abrazo y un beso, porque lo que necesita este delincuente o este presunto delincuente es comprensión. Y entonces yo como ciudadano afectado tengo que decirle, sí, mira, la próxima vez que vengas a mi casa, pues procuras meterte sin que me hagas tanto daño. O sea, no, en el derecho penal no caben ni los abrazos ni los besos. En el derecho penal es la aplicación de la ley. Y bueno, el legislador sí debe de legislar leyes que sean más en beneficio de la sociedad, como son el que la sociedad tenga garantizados sus derechos humanos, porque bueno, allí lo tenemos, sí, pero ¿cuántos todos los días están sufriendo de la parte de que sus derechos humanos no son respetados? Ese es uno de los mayores problemas que se nos presentan. Hoy yo considero que una reforma ya no cabría. Lo que cabe aquí es la aplicación de la ley. Hoy tenemos una cuestión de seguridad pública que se ha vuelto el talón de Aquiles para todas las autoridades, y que al final de cuentas las autoridades han decidido dejar la seguridad pública a la suerte del ciudadano, que el ciudadano se defienda como él pueda, y las autoridades, bueno, pues se les van a repartir despensas en esto y en lo otro para que no les reclamen.
O sea, como que hasta cierto punto están sepultando el derecho. Hasta cierto punto están sepultando el derecho. No sé a qué te refieras en lo de una reforma en el poder judicial. Ese es mi comentario. Sí, tienes razón, Víctor. Sí, yo me refería a que los habitantes, los ciudadanos, a la hora de pedir justicia, se quedan sin ella, porque enfrentan, no sea, el delincuente, enfrentan el delito, y los encargados de impartir la justicia, pues no la aplican, como decías, y entonces el ciudadano, el habitante, se queda sin ver pues satisfecho ese derecho de pedir que se castigue al culpable, porque el culpable termina por ser libre. Ocurren las noticias de este país. A eso yo me refería. La reforma judicial puede ser muy buena, pero sí, como decías, es para administrar la justicia, ¿de acuerdo? Pero me refería un poquito yo a que en términos de justicia el ciudadano no fue satisfecho ese derecho. Y el otro, pues tú ya nos lo acabas de aclarar, inclusive dejarlo muy preciso. En términos de justicia, lo que se requiere es aplicarla, ¿sí? Y también en términos de la seguridad para el país, pues se requiere, digamos, ejercerla, ¿sí? Yo no podría agregarles algunas cuestiones más en términos de derecho, porque el ensayo va dirigido, digamos, a que cada actor social, a que cada actor político, a que cada actor económico y cada uno de estos grupos sociales sean los que nos externen las ideas, las iniciativas, las propuestas, para poder ir planteándonos el derecho al bienestar, ¿no? Claro. Sí. Esta es un poquito la idea, como ocurrió ahorita en este programa, con este diálogo, ¿sí? Sí, Mario, gracias. Nada más tantito para reforzar más ahí la parte de lo que comentabas, de la confusión que causa. Mira, hubo una reforma a la legislación penal en la que ustedes recuerdan que la legislación penal no era oral, y bueno, pues como decían en la revolución, pues primero lo matas y luego averiguamos. Entonces ya ahora supuestamente, que es lo que ha venido a afectar, a viciar todo esto, y ahora, como para respetar los derechos humanos y los tratados internacionales de los que México es parte a nivel mundial, hay que respetar la presunción de inocencia. ¿Qué está sucediendo aquí? Y sí, allí es donde sí hace falta una reforma al sistema de procuración de justicia, que necesitamos tener una escuela con un nivel de licenciatura para policías, donde la policía tenga la capacidad de llegar e investigar en el lugar de los hechos lo que sucedió, armar su cadena de custodia de todos los objetos, de todo lo que encuentre ahí, para que lo pueda llevar al Ministerio Público, porque ahora el Ministerio Público no puede llegar al lugar de los hechos sin que haya llegado la policía. El Ministerio Público no se debe de parar, porque echa a perder la carpeta de investigación.
Entonces, si no tenemos una policía bien preparada para que haga esa parte, siempre vamos a estar navegando y al final siempre van a decir: es que el juez ratero se vendió, porque así lo dicen. Sí. Se vendió y lo dejó salir. ¿Qué sucede ahí? Si traemos vicios desde la integración de la carpeta de investigación, si el presunto culpable o el presunto delincuente no fue puesto a disposición con el Ministerio Público cuando es en flagrancia, no fue puesto a disposición inmediatamente, le está violando sus garantías, y eso hace que a la hora de que el juez califica la detención para ver si fue una detención apegada a derecho, el juez diga: aquí hubo una detención arbitraria, se le violaron sus garantías porque duró tantas horas de manera incomunicada, sin haber sido presentado ante el Ministerio Público o ante el juez que lo reclama cuando hay una orden de aprehensión. Esos detalles son los que han venido a afectar esto. Esta legislatura federal que está vigente hizo una reforma al artículo 19 de la Constitución, donde ya da como delito grave el robo a casa habitación. Pero los que hemos sido afectados por el robo a casa habitación, le llamas a la policía en la madrugada, no van. Vas al Ministerio Público y no te quieren recibir la denuncia. O sea, la ley ahí está. Hace falta la aplicación de la ley. Antes el delito de robo a casa habitación no era delito grave. Hoy sí es delito grave. Hoy sí es delito grave, y además es un delito que se configuran más delitos. Ahí es un concurso de delitos. ¿Por qué? Porque el que ingresa a un domicilio a robar puede que esté violando las cerraduras de la casa, puede que se haya brincado la barda. Entonces estamos hablando de una violación de domicilio, estamos hablando de daño a las cosas y estamos hablando del robo. Si la carpeta de investigación se integrara con la configuración de todo ese concurso de delitos que suceden en una sola acción y en un solo momento, esa persona, aunque no sea delito grave, que ya lo es, aclaro, que ya lo es el delito a robo a casa habitación, debería de tener una condena fuerte. ¿Por qué? Porque, oye, aparte de que te robas mis cosas, me destruyes mi inmueble, me estás agujerando una barda, me estás rompiendo unas chapas, me estás rompiendo un vidrio. Pero lo que hace falta es la capacitación de la policía y la aplicación de la ley como debe de ser. Es cuanto mi comentario. Gracias. Pues ahora sí, con las conclusiones, si alguien desea hacer algún otro comentario más,
ya para cerrar el tema, estamos transmitiendo para el Grupo Mandrágora en las redes sociales y para Prensa América Internacional. Oye, pues de mi parte agradecerle al Grupo Mandrágora, a este programa de radio, al equipo de colaboradores con Víctor Daniel Lateras Espinosa. Estoy muy agradecido de habernos contactado por medio de tú para poder presentar la política de bienestar del ensayo de mi autoría. Muchas gracias a todos los ponentes y a la ponente ya, Víctor. Gracias, Mario. ¿Algún comentario? Yo sí quisiera agregar así de una manera muy breve. En primer lugar, felicitar al maestro Mario por la presentación y el atrevimiento que hace, pero también al mismo tiempo mencionar que ese atrevimiento, que eso que está haciendo, es muy probable que no se hubiera podido hacer hace 10 o hace 15 o hace 20 años. Entonces, esto, la presentación de su ensayo, como el ejercicio que nosotros estamos haciendo en este momento, es precisamente lo que tenemos que hacer, es precisamente lo que nos corresponde en este momento, porque esto es una revolución del pensamiento, es una revolución de conciencia. Entonces yo creo que estamos rebasando ya esa frontera que no pudimos rebasar durante muchísimos años. Por lo tanto, y por lo mismo, yo quiero felicitar al maestro Mario, quiero felicitar a Víctor y quiero felicitar al maestro Matías, a Rosalío, a Angélica, al maestro Toño, a todos los participantes. ¿Por qué? Porque somos esa parte esencial que se necesita, en un gobierno democrático y donde se aplique la razón, así como dice el maestro Mario, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. O sea, somos una expresión viviente de lo que se está expresando en la teoría en este ensayo del maestro Mario. Esa sería mi conclusión y mi comentario. Muchas gracias. Gracias, maestro. Sí, Alejandro, tú, Rosalío, por favor, perdón. Adelante. Bueno, yo quiero agradecerte, Mario, tu participación, tu enjundia, tu coraje, esa oportunidad, ¿verdad? Pero esto que estamos comentando el día de hoy, en este momento, que estás comentando, que has publicado y que estamos diciendo, hace 10 años, como dice Miguel, no sería posible. Ahorita ya es posible. Ahora vamos a esperar que esa siembra, que esa semilla fructifique. Pero ¿cómo? Necesitamos esas escuelas en donde agilicen, en donde enseñen, donde participen a los funcionarios, que les enseñen. ¿Sabes qué? Esta mano es la que roba, esta te la vamos a amarrar, esta es la que distorsiona, esta te la vamos a cortar. Eso es lo que necesitamos, honestidad, porque no necesitamos otra cosa, honestidad. Es cuanto. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos los participantes, hermanos, muchas gracias. Gracias al auditorio que tuvo la paciencia de estarnos escuchando. Es cuanto. Sí, maestro Matías, adelante con tu comentario, ya de cierre. Sí, nada más agregar de manera breve en el segmento que a mí me tocó comentar, aprovechar un comentario del maestro Mario Munguía referente al momento que estamos viviendo y la importancia de las telecomunicaciones para la transmisión de la cultura. Yo nada más quiero agregar que las telecomunicaciones son el termómetro que mide el progreso de un país. Ese es mi comentario. Gracias, maestro, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la oportunidad que nos diste de comentar tu libro.
y muchas felicidades por tu libro. Y que no sea la última vez, Mario, que no sea la última vez. Aquí está el programa exactamente. De vez en cuando tengas tiempo con nosotros. Claro, nos ponemos de acuerdo. Sí, okay. Muy bien, Mario, muy bien. Cómo no, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a nuestro auditorio. Sí, gracias, Mario, y muchas felicidades. Hermano Miguel, gracias, Mario. Gracias, felicidades. Angélica, gracias. Muchas gracias. Matías, muchas gracias. Toño, Alejandro, esto me hace feliz a mí, me hace muy feliz que estén todos ustedes aquí conmigo. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Bye. ¿Cómo ves, Mique? Víctor. ¿Qué pasó? Hermano Víctor. Sí, te escucho, hermano. ¿Cómo viste esto? ¿Cuánto duramos? ¿Cuánto duramos? 1 hora con